esos mismos barcos, ves que evolucionaron desde el tráfico de esclavos al del opio, al del coolies y por último se convirtieron en petroleros, porque Skull and Bones también controlaba la industria del petróleo. Rockefeller es miembro de Skull and Bones. Hay 7 archivos de miembros y cada vez que pasas una página te encuentras con un Rockefeller. Fueron los señores de Skull and Bones los que empezaron a producir gasolina a mediados del siglo XIX. El hijo del fundador de Extremo Oriente, William Howard Taft, obviamente también es miembro de Skull and Bones. Taft fue el primer gobernador civil de las Filipinas después de la guerra de Cuba. Taft, la única persona de ser presidente de los Estados Unidos y también jefe del Tribunal Supremo, tuvo la iniciativa de las convenciones de La Haya y de Shanghái, que están en el origen de las prohibiciones actuales, los cuales no tienen nada que ver con nuestra salud, nuestro barrio o nuestros hijos. Su razón de ser es mantener un mercado negro, porque solo manteniendo estas sustancias en la ilegalidad pueden venderse sacando mega beneficios. Chris, en 1946 la Fundación Rockefeller contribuyó $139,000 para una historia oficial de la Segunda Guerra Mundial. Hay pruebas abrumadoras de que los Bush, Rockefeller y muchas otras familias poderosas americanas ganaron millones de dólares haciendo negocio con los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, los libros de textos nos cuentan que los Rockefeller, los Bush, los Harriman eran patriotas estadounidenses que trabajaron para los intereses del bien de Estados Unidos durante la guerra. ¿Habría alguna razón oculta para que los Rockefeller financiaran una historia oficial de la Segunda Guerra Mundial? Eso lo hicieron porque se publicaron muchos libros en relación con sus beneficios y la venta de armas. Por tanto, quisieron asegurarse de que controlaban la historia. Y por eso dicen tal cosa nuestros manuales de historia, porque han podido transmitir esa influencia a los manuales educativos. Existe una versión de historia de establishment, una historia oficial, que domina los libros de historia y libros de texto escolar. Los medios corporativos se encargan de transmitir esta versión oficial a nosotros. Y nosotros nos lo creemos. Ahora, si alguien desea crear un mundo nuevo, primero debe inventar su propia versión de la historia. Se llama cambiar el paradigma de la sociedad. Hacer que la gente cree que los acontecimientos históricos sucedieron de la manera en que beneficia la élite. Esa versión de la élite de la historia, en la mayoría de los casos, es muy diferente de lo que realmente sucedió. Los papeles del Pentágono, año 1971. El empleado del Departamento de Defensa, Daniel Ellsberg, filtró documentos de alto secreto sobre la guerra de Vietnam al New York Times. Los documentos ponen en jaque al gobierno de Nixon. Ellsberg es aclamado como un héroe por haber sacado los trapos sucios del gobierno a la luz. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Los papeles no fueron reunidos por o para el Pentágono, sino en nombre de la CIA, con la complicidad de la corporación RAND, eje clave del complejo militar industrial. Objetivo: reescribir la historia de la guerra de Vietnam, borrando el papel nefasto de la CIA en la planificación de la guerra. La persona encargada de perpetuar la nueva versión de los acontecimientos, Daniel Ellsberg, estratega de armas nucleares de la corporación RAND y agente de la CIA. Chris, Marx y Hitler, los extremos de izquierda y derecha, expuestos como enemigos en los libros de texto, evolucionaron a partir del mismo sistema filosófico, el hegelianismo. ¿Es este un caso de conflicto de los opuestos que son esenciales para llevar a cambio? Sí, es una de sus técnicas básicas. También se le puede llamar el recurso del caos, porque utilizan técnicas muy sofisticadas de guerra psicológica contra los estadounidenses y contra el mundo que básicamente llevan al mundo a una situación fácil de controlar para ellos. Izquierda, derecha. ¿Es usted un demócrata o un republicano? ¿Es usted un socialista, capitalista, conservador, liberal?
¿O acaso importa? ¿Sorprendidos por la pregunta? La orden de Skull and Bones de ideología no es ni derechas ni izquierdas. Izquierda y derecha son herramientas artificiales para lograr el cambio. Y los extremos de la derecha política y de la izquierda política son elementos vitales en un proceso de cambio controlado. En un proceso dialéctico de un choque de opuestos, produce una síntesis, un nuevo orden. Un nuevo orden donde el Estado es supremo. Observe cómo el debate y la financiación es siempre hacia el poder estatal y cuanto más lejos, mejor, de los derechos individuales. Por lo tanto, no importa de qué persuasión política es usted, siempre y cuando la discusión se mantenga dentro del marco del Estado y el poder del Estado. Esta es la característica común entre las posiciones aparentemente disimilares tomadas por los miembros de Skull and Bones. Ellos tienen un objetivo común superior en el que el choque de las ideas es esencial. Mundo controlado por una dictadura corporatista, también conocida como Empresa Mundial S.A. Chris, ¿cuáles son algunas de estas técnicas? Primero empezaron por el sistema educativo, ¿sabe? Johann Gottlieb Fichte, dirigiéndose al pueblo alemán en 1805, le dijo: «Voy a llevarme a vuestros hijos para enseñarles lo que tienen que pensar». Así se creó el sistema educativo prusiano, en el que hay una serie de 3 escuelas: las academias para la élite, los institutos para la clase alta y los colegios para el pueblo. En los colegios populares quitaron la educación clásica, dejaron de enseñar algunas disciplinas. Y las materias que enseñaban las limitaron a 1 hora y pusieron campanas entre las horas. Así podían modelar las conciencias de la gente. El siguiente sistema es la televisión, sobre todo aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos funciona a 60 ciclos por segundo. En cualquier libro sobre hipnosis se puede ver que 60 ciclos por segundo provoca un estado de trance. Convence de que lo que se está viendo es verdad. También envía una poderosa onda al cerebro, de modo que el cerebro puede engañar al cuerpo sentado ante la televisión, y esta es una de las razones del problema de la obesidad. Y son propietarios de las noticias, o sea, cuando yo era pequeño había como 1000 empresas o personas que te decían las noticias. Ahora existen básicamente 6 empresas de medios de comunicación. Chris, ¿de qué manera Skull and Bones ha impactado en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos? Las elecciones presidenciales no han sido elecciones presidenciales en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Me refiero a reunir una pandilla de amigos, ir todos con tal tío y que gane. Hemos conocido situaciones en las que un miembro de Skull and Bones se coló en las elecciones en 2000 y en 2004. Y lo hicieron de una manera muy visible. En 2004, un miembro de Skull and Bones se presentaba contra otro miembro de Skull and Bones. Fue muy interesante porque a mí me dijeron que me estuviera quieto y cerrara el pico, porque no querían que se hablara para nada de Skull and Bones durante esas elecciones. Sinceramente, no creo que Kerry fuera un candidato honrado. Así es más fácil gobernar el país. Desde 1832 ha habido solamente unos 2.500 miembros de Skull and Bones. Ahora, cada año en los Estados Unidos, más de 1,5 millones de personas reciben sus diplomas universitarios, entre ellos unos 50.000 doctorados. Hay unos 50 millones de personas con estudios universitarios capaces de ser presidente de los Estados Unidos. Aún así, en el año 2004, los 2 candidatos por Partido Demócrata y Republicano, Bush y Kerry, pertenecen a la sociedad secreta que elige solo 15 de sus miembros cada año. Chris, una pregunta indiscreta: ¿quién nombró a esa gente los amos del mundo? Nadie. Nadie.
O sea, están tomando el poder en nuestro país para convertirlo de república en imperio. Y ni siquiera se lo dicen a la gente porque el esclavo perfecto es el que cree ser libre. Creemos que elegimos gente para los cargos y todo eso, pero el valor psicológico de esto es muy bueno. Porque cuando vas por la calle siempre puedes decir, pero ¿quién eligió a ese tipo? Lo cual crea divisiones, crea divisiones. Chris, la última pregunta. ¿Qué relación existe entre la CIA americana y Skull and Bones? La relación de Yale con el espionaje se daba incluso casi antes de que existiera este país. Yale ha tenido relaciones muy estrechas con la CIA. Se dieron situaciones en Yale en que funcionó como un ministerio de bosques. La primera promoción de forestales se dio en Yale. Cuando se organizó la CIA en los años 40, parte de sus fondos reservados fue al Departamento de Forestales. Y así es como llegamos a los aviones del Departamento de Forestales confiscados por cocaína en México. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor. Gracias. Tesis, antitesis, síntesis. Dos extremos que se funden en un nuevo sistema. La síntesis que persigue el establecimiento se llama Empresa Mundial S.A. Sin conflicto controlado, este nuevo orden mundial nunca podrá convertirse en una realidad. Acciones puntuales de las personas en la sociedad no darían lugar nunca a esta síntesis. Es artificial, por lo tanto, tiene que ser creado. Y esto se hace con el uso calculado y controlado de los conflictos. En cuanto a Skull and Bones se refiere, el proceso se inició en 1833 y continúa hoy en día. La historia nos enseña por analogía, no por identidad. Las experiencias históricas no implican quedarse en el presente y mirar hacia atrás. Más bien implica mirar el pasado y volver al presente con un conocimiento más amplio y más intenso de las restricciones de nuestra perspectiva anterior. Nunca encontraremos las respuestas adecuadas si no somos capaces de formular las preguntas apropiadas. Soy Daniel Stulin. Gracias por estar con nosotros. Desde Madrid, España. Hasta la próxima semana.